Buenas noches, esta exposición es realizada por mi compañera Sandra Jimena Fonseca y quien les habla Julia Alexandra Antolines. Las dos somos estudiantes del técnico profesional en procesos administrativos de salud y esta exposición es realizada para la asignatura de competencias comunicativas y métodos de estudio. En esta exposición les hablaremos acerca de las unidades que se han llevado a cabo en el transcurso de este semestre, iniciando por la unidad 1, la cual nos hacía referencia a la educación a distancia y virtual. La educación a distancia o virtual se conoce como aquella que se puede ofertar sin tener en cuenta el tiempo ni el lugar, ya que pues da la oportunidad al ser humano de superarse de manera profesional. La educación a distancia brinda diferentes formas de interactuar. En esta se encuentran dos tipos, iniciando por la sincrónica, la cual se lleva a cabo por medio de foros, de chats, de correos, de algunas redes sociales, entre otros. Y la interacción sincrónica es por medio de una videoconferencia donde el estudiante y el tutor se reúnen, aclaran dudas, comparten temas y el alumno recibe conocimiento. Este tipo de educación pues cuenta con unas ventajas ya que ayuda a economizar, evita los desplazamientos, entre otros. Principalmente el estudiante es el encargado de garantizar su propio aprendizaje. Por ello, este decide qué métodos puede utilizar, ya sea como el IPLER o algunos hábitos como el campo y algunas técnicas como el greca. Seguidamente les voy a hablar de las habilidades comunicativas de la lectura y la escritura. La lectura se conoce como como una necesidad. Por ello es necesario reconocer la situación contextual que se presenta en un texto o artículo, entre otros. La comprensión lectora es la capacidad que el ser humano tiene de interpretar algunas ideas que se presentan. Por ello, se encuentran tres niveles de comprensión: la comprensión literal, la comprensión inferencial y la comprensión crítica e intertextual. Para realizar una buena lectura y comprensión de esta, de- se deben conocer algunos tipos de textos, tales como el texto descriptivo, el narrativo, el argumentativo, el instructivo, el retórico, entre otros. También en esta unidad encontrábamos los componentes de la comunicación, tales como el emisor, el receptor, el mensaje, el canal, la retroalimentación, la fuente, el contenido y el ruido, lo cual permite que todos estos sean útiles para el hombre, ya que con ellos se puede realizar una escritura en la cual este mismo plantee y escriba, describa y dé a conocer sus propias ideas. A continuación, mi compañera les va a hablar de las siguientes unidades. Muy buenas tardes para todos. Continuando con nuestro discurso oral, vamos a hablar acerca de lo que vimos en la unidad 3, que tiene que ver con el tema de los organizadores gráficos y cómo este se ha convertido en una herramienta fundamental para las personas que nos estamos adentrando en el mundo de la lectura. A muchos se nos dificulta el tema de leer, de analizar, de interpretar y comprender un texto porque no es una habilidad que de pronto hemos desarrollado desde nuestra infancia, entonces nos cuesta mucho. Para eso hay varios autores que han creado herramientas como los organizadores gráficos que nos permiten identificar la información de manera relevante, pero adicional a eso de una manera un poco más didáctica. Los organizadores gráficos son, por ejemplo, los mapas mentales, los flujogramas, los organigramas, los mapas conceptuales, la lluvia de ideas, los crucigramas. Son organizadores gráficos que nos permiten
identificar información muy relevante que se encuentran en textos, en documentos, en periódicos, en libros, de una manera un poco más amplia, pero que a través de los organizadores gráficos lo que hacemos es sintetizar esta información. Es por ello que cuando de pronto empecemos a identificar, a ver a nuestros niños y a introducirlos al mundo de la lectura, no lo hagamos de una manera tradicional, sino que lo hagamos de una manera práctica y didáctica, de tal manera que para ellos este sea un proceso de satisfacción y no que se vuelva en un proceso tedioso y de un proceso netamente educativo, sino que entiendan la relevancia de aprender a leer, a comprender, a analizar e interpretar la información para pues poder sobrevivir en el mundo. Continuamos con el tema de la unidad 4 y que esta comprende básicamente la comprensión oral y escrita. Y de ahí nace el tema de la comunicación humana y de cómo la comunicación humana no es otra cosa que el proceso en el cual el ser humano ha venido evolucionando para poder darse a entender a través de un lenguaje verbal y no verbal. Es por eso que este atraviesa ciertas etapas en las que los seres humanos a veces no comprendemos la importancia de manejar nuestro léxico, nuestro lenguaje de una manera adecuada, porque en ocasiones lo dañamos. Entonces, digamos que aparecen otros factores como por ejemplo la interferencia humana, como cualquier ruido o barrera dificulta esa comunicación del ser humano con otras personas, esa interrelación que se da con los otros seres humanos. Hablamos también de un tema súper importante que fue la web y cuál ha sido la evolución de esta a través del tiempo. Cómo a través de estos procesos tecnológicos, hablándolo ya pues con un enfoque más educativo, ha permitido que la comunicación sincrónica y asincrónica también a su vez pues permita que los estudiantes, que personas como nosotros que trabajamos, podamos a través de una herramienta digital y tanto de hardware o de software como un computador, un celular, nos podamos conectar y poder recibir todo ese conocimiento que tienen nuestros docentes. Cómo a través de estos equipos podemos mejorar procesos, podemos digamos que estar con nuestros familiares en tiempo real y sin necesidad de tenerlos físicamente, y muchas otras digamos que actividades que se pueden desarrollar a través de la web y su evolución. Los invitamos a que lean pues todos nuestros contenidos de las unidades, todos los temas trabajados durante este primer semestre y lo significativo que ha sido para nosotros este proceso de aprendizaje. Muchísimas gracias.